Pues faltan menos de 4 semanas para las elecciones del martes 5 de noviembre y las encuestas siguen muy apretadas. ¿Están siendo usados los inmigrantes indocumentados como chivos expiatorios por republicanos y por demócratas? ¿Cuáles son los escenarios para los inmigrantes si gana el expresidente Trump? ¿Y cómo impactará en la campaña de Kamala Harris su reciente endurecimiento contra la inmigración indocumentada? Desde Washington, yo soy José López Zamorano y esto es Mano a Mano. Gracias por acompañarnos nuevamente en Mano a Mano, un programa de conversación apasionada pero respetuosa sobre los temas que más nos preocupan y nos ocupan a los hispanos. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de un tema importante para nosotros, la migración. Y nuestro objetivo es muy claro, que nuestra comunidad emita un voto bien informado en las elecciones del 5 de noviembre. Nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios a nuestra página de la Red Hispana en Facebook. También pueden seguirnos en YouTube, en X, antes Twitter, en Instagram y en inglés en nuestras páginas We Are Latinx y Melanin Thriving. Y hoy nos acompañan en Mano a Mano la directora ejecutiva de la organización America's Voice, Vanessa Cárdenas, Gracias. una organización proinmigrante muy conocida, y el estratega republicano Adolfo Franco. Gracias, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Mano a Mano. Antes de comenzar, vamos a repasar algunas cifras en el tema migratorio porque me parece muy importante centrar la conversación, poner el marco adecuado. De acuerdo con el Pew Research Center, existen en el país alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con cifras del 2022. Es un ligero aumento respecto al 2021, cuando había unos 10.5 millones. Ahora bien, entre 2019 y 2022, los estados donde se registró el mayor aumento de la población indocumentada fueron Florida, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Texas. En el caso de California, aunque no lo crean, hubo un descenso. Y finalmente, donde son originarios los inmigrantes son, bueno, como era de esperarse, el primer lugar lo ocupa México, con 4 millones, El Salvador después, luego India, Guatemala y Honduras. Así que empezamos con una pregunta para ambos. Primero las damas, como siempre, Vanessa. ¿Por qué razón en este ciclo electoral, a diferencia de muchos otros, la migración sí ocupa un lugar central en la mente de las preocupaciones de los votantes? Sí. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Bueno, pienso que es indudable que lo que hemos visto en la frontera en los últimos años está causando que haya más conciencia sobre cuán quebrantado está nuestro sistema migratorio. Y pienso que eso ha hecho que los estadounidenses se enfoquen más en lo que está pasando en la frontera y obviamente lo que hemos dicho nosotros por décadas, que nuestro sistema migratorio no funciona, que tenemos que reformarlo, que para reformarlo se tiene que hacer de una forma integral y que parte de eso es para encontrar formas de que la gente pueda venir a los Estados Unidos legalmente. Ahora, tenemos ese problema que es factual, ¿no? Que tenemos más gente que está viniendo a la frontera por diferentes razones, pero la migración global es un hecho, no solo en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Pero también ahora tenemos a Donald Trump, que desde que se postuló en el 2015, este ha sido un tema central para él. Todos nos acordamos lo que dijo de los mexicanos, los inmigrantes mexicanos, y obviamente este año vemos como una estrategia política para agitar a su base y están usando la inmigración para eso. ¿Es una estrategia para agitar a la base, Adolfo Franco? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? La base es todo el país. Lo que omitió comentar Vanessa, mi amiga, es esto, que en los últimos 3 años hemos tenido una frontera abierta. ¿Por qué? Porque las políticas fracasadas de esta administración. El primer día que tomó posesión Joe Biden, puso órdenes ejecutivas eliminando las políticas del presidente Trump que habían controlado la frontera en gran parte. Mira, todo el país sabe lo que está pasando en la frontera. No tenemos control, está aumentando la inmigración ilegal en nuestro país por unos récords increíbles en los últimos 3 años y medio, a consecuencia de estas políticas que han no solamente aflojado, pero han aumentado, han estimulado el aumento de la inmigración ilegal a nuestro país, a consecuencia de estas políticas. Así que la gran mayoría del pueblo norteamericano, sea latino o no latino, quiere un control sobre la frontera. Las encuestas en muchos estados muestran que inmigración es más preocupante que la economía. Eso es una cosa histórica y eso es la consecuencia de este gobierno que no ha manejado la situación como es debido. Por supuesto que todos queremos una inmigración ordenada. Lo que han hecho ellos es todo lo contrario. Han abierto la frontera. Hay un descontrol en la frontera. La gente que controla la frontera, la patrulla, etcétera, dice que el sistema está ahora peor que nunca gracias a las políticas de esta administración. Esa es la realidad que está viendo el pueblo y así lo ven todas las encuestas
pese a lo que lo quieran pintar ellos, que ha sido un tremendo fracaso y están ahora sumamente preocupados. A última hora están hablando de reformas, después de 3 años y medio de fracasos. Fracaso increíble, y como la pantalla acaba de mostrar, gente llegando de la India a Estados Unidos, no solamente Centroamérica y México. Independientemente de la evaluación de la política migratoria, y vamos a platicar un poco más adelante, lo que sí hemos visto en los últimos días, quizá, Vanessa, lo hemos comentado, es el hecho de que sí hay un endurecimiento, al menos en el tono de los demócratas en el tema migratorio. Ahora se habla de construir el muro, más desplegar agentes en la frontera, se está restringiendo el asilo por parte del presidente Biden. Ustedes como grupos pro-migrantes, ¿cómo ven ese cambio que se está dando? Sí, bueno, quiero hacer 2 cosas. Pintar que bajo Trump todo está bien en la frontera no es real. De hecho, bajo Trump es cuando empezamos a ver los aumentos de cruces en la frontera. Y de hecho, el 2019 hubo un 40% de aumento en términos de cruces en la frontera. Es por eso que Trump implementó Title 42 y que la comunidad inmigrante se rebeló a esta ley, que de hecho Biden ha continuado. Entonces, decir que Biden simplemente ha abierto las fronteras no es cierto. Y otro punto muy importante, hubo un proyecto de ley en el Senado que era enfocado en hacer cumplir la ley, que la patrulla fronteriza apoyó, y sin embargo, por órdenes de Trump, ese proyecto, déjeme terminar, ese proyecto de ley no avanzó. Entonces, primeramente, el decir que todo estaba bien under Trump no es correcto. El decir que Biden ha abierto las fronteras, déjeme decirles, como un grupo pro-inmigrante, eso tampoco es cierto. De hecho, ha continuado las medidas de Trump. Entonces, ahora, tu pregunta, ¿qué nos sentimos sobre lo que está pasando ahora? Desde mi opinión, siento que es importante reconocer que obviamente el pueblo estadounidense quiere cambios. Y eso es lo que nosotros hemos dicho por mucho tiempo. Y sí necesitamos una combinación. Sí necesitamos ordenar la frontera, y muchos republicanos han apoyado eso antes, como McCain, como Rubio, como Romney. Pero también tenemos que tener un programa de legalización para la gente que está aquí y para la gente que va a venir en el futuro. Y pienso que ahora eso es lo que está haciendo Harris. Adolfo, es una realidad que tanto en el debate presidencial como en el vicepresidencial, algo que le arrojaron los demócratas a los dos candidatos fue el hecho de que efectivamente se sabe que Trump hizo la llamada, le llamó a Mitch McConnell en el Senado, le llamó a Mike Johnson en la Cámara Baja y dijo, no muevan esa propuesta bipartidista del Senado que incluía, por ejemplo, el cierre automático de la frontera con México. Es una realidad que él se opuso a esa ley y ahora está de alguna manera haciendo campaña beneficiado por ese caos que tú percibes. Bueno, primera cosa, el Partido Republicano se llama HR3, puso frente al Congreso y aprobó por la Cámara una reforma migratoria que los demócratas en el Senado rechazaron, que es controlar la frontera. Y eso lo hicieron hace 3 años. Esto ha sido a última hora, como tú acabas de decir. En una expresión española, buena hora, mangas verdes. Es decir, después de 3 años y medio de un fracaso, lo puede pintar Vanessa como quiera. El pueblo norteamericano sabe lo que está pasando en la frontera y han visto lo que está el descontrol total en nuestro país y han visto el aumento en crimen. Y como se dice en inglés hoy en día, cada estado es un estado fronterizo hoy en día, gracias a toda esta inmigración ilegal. Esto es un récord de ellos. La propuesta de ley supuestamente hubiese permitido hasta 5,000 personas ingresar al país ilegalmente antes de declarar una emergencia y cerrar la frontera. Es decir, que más de 1 millón de personas iba a llegar. Bajo la administración del presidente Obama, el entonces director encargado, el ministro encargado de la Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo que 1,000 personas llegando a la frontera es un estado de crisis. Ahora 5,000 podían ingresar. Solamente un senador ha apoyado eso, republicano. Y no por Donald Trump. La Cámara ya había tomado esto. El Partido Republicano quiere una reforma que primero controla la frontera. No se puede negar que una política, y todo el mundo lo sabe, de una frontera abierta. A última hora, ahora se están ellos de nuevo ejecutando, implementando las políticas del presidente Trump. Después de 3 años y medio, ahora está hablando ella que va a tomar medidas. ¿Dónde ha estado ella? Ella es la vicepresidenta. No estamos hablando de Vanessa. La vicepresidenta está aquí por 3 años y medio. Después de crear una crisis que ellos crearon, ahora la quieren corregir. No necesitamos una ley, necesitamos órdenes ejecutivas, como dice el presidente Trump. Que la gente se quede en México, que haga cola, que la gente entre al país legalmente.
Ella está hablando, Vamos a darle la palabra. ella está estimulando un sistema que va a legalizar gente que está aquí ilegalmente. Kamala Harris. Kamala Harris. Pero Sí, vamos a ver. Kamala Harris. Trump, ¿por qué tuvimos la separación de las familias en la frontera? Porque había un aumento de cruces en la frontera que estaba sin control. Por eso, ¿por qué tuvimos el Muslim ban por Trump? Porque durante la presidencia de Trump tuvimos esos hechos que pasaron y Trump quiso controlar y no podía. Ahora, mire, yo estoy de acuerdo que nuestra frontera no funciona, que nuestro sistema migratorio no funciona y eso es lo que hemos dicho por años. Aquí está el problema. Los republicanos siempre dicen tenemos que primero controlar la frontera y nunca hay lo suficientemente, digamos, enfoque en hacer cumplir la ley que sea suficiente para apaciguarlos. Siempre cambian, o sea, la medida de cómo arreglar este problema. Y ese es fundamentalmente el problema, que para realmente arreglar nuestro sistema migratorio, tenemos que sí implementar leyes para controlar y tener orden en la frontera, pero también tenemos que legalizar a los indocumentados y tener formas de que la gente venga legalmente. Y pienso que eso es lo que la mayoría de estadounidenses quieren, porque en base a las encuestas y a la investigación de muchos años, esa combinación es lo que los estadounidenses Está quieren. totalmente equivocada. No. El 54% del pueblo norteamericano apoya deportaciones de personas que están aquí ilegalmente. Tú puedes negar eso, por eso son las encuestas de CNN, que no es nada de derecha. Hablando de separaciones, tenemos hoy en día 428,000 niños bajo esta administración que no saben dónde están en el país, están perdidos, que la administración no puede encontrarlos. Así que esta política de decir que son una separación de familias, este gobierno no ha funcionado, no ha cumplido con las leyes de Estados Unidos. Todo lo que hay que hacer, José, en Estados Unidos es lo siguiente. Es decir, cumplir con las leyes que están vigentes, que son suficientes. Si estamos enviando $80,000 millones a Ucrania, podemos usar ese dinero y fortalecer la frontera. La frontera norteamericana en el sur de Estados Unidos se puede controlar si hay la voluntad política y las órdenes ejecutivas. Ellos siempre están escondidos porque lo que ellos quieren es una amnistía para personas que han ingresado a nuestro país ilegalmente. Creo que los demócratas han hablado de una legalización merecida, no una amnistía. Y obviamente sabemos que esto es una de las propuestas. Llegaron ilegalmente. ¿Cómo va a ser merecida? Tienes 20 segundos para este segmento y luego nos vamos. Wow. Y luego regresamos. ¿Están ilegalmente o no? Vamos a hacer unas regresamos. cosas. Primeramente, es importante entender que la deportación masiva puede ser un eslogan, pero cuando la gente entiende que es separación de familias, cuando hablamos del impacto económico que va a tener en nuestro país, eso es imposible de implementar. Salió un estudio que va a costar $3 billones implementar una deportación masiva. Entonces, económicamente y para nuestras familias y comunidades. Esa es la política de contra el y pueblo de eso norteamericano. vamos a hablar en el siguiente segmento porque es un momento de hacer una pausa, pero no se vayan, continuamos con esta muy interesante conversación y también con nuestro segmento Vox Populi, donde recogimos opiniones de nuestra comunidad precisamente sobre el tema de inmigración. Regresamos. Estamos de regreso en Mano a Mano. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización America's Voice, y también tenemos en el estudio al estratega republicano Adolfo Franco. Bueno, ¿qué les parece si antes de continuar con nuestra charla pasamos a nuestro segmento de Vox Populi, donde algunos miembros de nuestra comunidad hispana expresaron sus puntos de vista sobre la inmigración? Parece que Donald Trump es número uno en el mundo para arreglar este problema, porque él tiene voz, tiene personaje, tiene estampa y tiene valor. Gracias a Dios, toda mi familia tiene papel y todo, pero yo tengo varios amigos cercanos que inclusive hasta me han ayudado en muchas ocasiones que no tienen papeles y pues me caería un poco pues tristeza que les pasara algo a ellos que los deporten, porque sí son grandes camaradas míos. Entonces tenemos que ser claros que cuando se habla de inmigración se piensa solo de un tipo de inmigrantes, pero los Estados Unidos no vive sin inmigrantes. Los inmigrantes también vienen de China, los inmigrantes también vienen de Ucrania, los inmigrantes vienen de otros estados que no son países latinoamericanos.
Bueno, no hay la menor duda. El tema de inmigración es divisivo, es polarizante, hay opiniones encontradas. Independientemente de las encuestas, sabemos que es un tema, obviamente, que genera mucha controversia en nuestra comunidad. Mencionabas en el segmento anterior, Adolfo, el tema del orden en la frontera. Sin embargo, lo que hemos escuchado del candidato Donald Trump es que en su primer día en el gobierno, si gana la Casa Blanca después de las elecciones del 5 de noviembre, es que se convertiría en dictador por un día y su primera acción sería cerrar la frontera. En tu opinión, ¿el cierre de la frontera con México es la respuesta que se requiere para la problemática migratoria? Lo que va a hacer el presidente Trump, y cuando dijo dictador, es el presidente Trump, que habla siempre así de bromas, y lo he dicho por él y sabemos. Así que esta cosa de la prensa, por favor. Lo dijo el presidente Trump. Sí, lo dijo, pero todo el mundo tiene que entender el contexto. Dictador quiere decir que va a tomar medidas, y medidas legales. Y la medida de cerrar la frontera es ejecutar de nuevo. Este hombre fue presidente, Donald Trump, 4 años. No fue ningún dictador en 4 años. Este presidente tuvo éxito en todo sentido. Yo sé que este programa está enfocado en inmigración, pero en términos de la economía, de todo lo que estamos, la política exterior ha sido un éxito. Pero el éxito superior de él, la cosa más grande, tú lo comentaste antes, por ejemplo, el muro. Ahora de repente la vicepresidenta está a favor de tener una barrera con México. Ahora de repente han puesto de nuevo en práctica las políticas en parte del presidente Trump. Así que lo que vamos a ver bajo el presidente Trump, y sí hubo un control de la frontera, y sí lo apoya el sindicato de la patrulla, igual que todas las policías. ¿Por qué? Porque saben que va a tener los recursos necesarios en compromiso. Así que claro que hay que tomar medidas inmediatas para regresar a las políticas que dan un control. Estamos de acuerdo en algo. Estamos a favor de la inmigración ordenada y legal. Por supuesto que estos son países inmigrantes. Yo soy inmigrante. Necesitamos. Ahora, yo acabo de regresar de la Florida, donde está lleno de inmigrantes llegando a Miami. Y la gente que está ahí, aquí, que nacieron en otros países, están hartas de ver lo que es una ola de inmigración ilegal en nuestro país. Y esa es la razón que el presidente Trump en este momento, entre la comunidad hispana, tiene un nivel más alto de aprobación que ningún presidente republicano, aún George W. Bush, que tuvo el 40%. Y desde el punto de vista mío, vamos a estar aquí de nuevo después de las elecciones, él va a ganar por lo menos el 40 a 45% del voto hispano. Vamos a ver, y esa consecuencia de inmigración ilegal en nuestro país. Es una realidad que en este momento la señora Harris tiene menos apoyo latino que el que tuvo Hillary Clinton, Biden y Obama, por citar algunos ejemplos. Entonces, independientemente de esas posiciones, Vanessa, si es una realidad que las encuestas coinciden, son muy consistentes, que hay una mayor confianza del público en general en que los republicanos van a traer control en la frontera que los demócratas. ¿A qué crees que se debe esa percepción? Mira, yo pienso que hay que ser bien realistas y darnos cuenta que el racismo es parte de esto, ¿ok? Pues, ¿y por qué digo eso? Porque cuando tú miras a los números, la mayoría de blancos, y eso es en base a las encuestas, la mayoría de blancos sin educación son los que apoyan al presidente Trump. Ese es un hecho. Ahora, obviamente, Trump en todo este año que se ha postulado está acusando a los inmigrantes de todo, desde obviamente la inmigración, hasta el crimen, hasta los precios de las casas, hasta lo que está pasando con la economía, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho, el Partido Republicano ha invertido más de 500 millones en ads, en political ads, en, ¿cómo se dice? Anuncios publicitarios sobre la inmigración, con este mensaje negativo. Entonces, no es sorprendente que esto obviamente esté influenciando a la gente, ¿ok? Ahora, mi pregunta para mí es, ¿cuáles son las soluciones que Trump tiene? Y las soluciones no pienso que son realistas ni para mejorar nuestro sistema, ni para ser consistentes con los valores de esta nación. Sus deportaciones masivas si es que llegas a la Casa Blanca, significa un daño a nuestra economía, un daño a nuestras familias. Por ejemplo, hoy, el jueves de esta semana, él va a estar en la corte tratando de terminar DACA, el programa de DACA, de jóvenes que han estado acá más de 20 años. Entonces, lo que nosotros vemos es que este es un esfuerzo no solamente de atacar la inmigración, pero atacar la inmigración legal y hacer el número más grande posible para deportar a la gente. Adolfo, ¿estás de acuerdo que hay un elemento de prejuicio, racismo, ignorancia en las políticas republicanas sobre inmigración? Para nada. En ningún sentido. Y por eso tiene esas cifras que tiene con nuestra comunidad y que gente conmigo. No tiene que ver con eso. La mayoría del pueblo, sean blancos o sean personas con educación o no educación, están preocupados por la inmigración y todas las encuestas lo muestran. Ahora, no solamente es Donald Trump.
El alcalde demócrata de Nueva York, donde es muy liberal, dice que estas políticas no están funcionando. Henry Cuellar, que está en la frontera, que es un demócrata, dice que estas políticas de esta administración no están funcionando. Así que los propios demócratas están hablando no de problemas, están hablando de las políticas de Harris y Biden. Ese es donde hay el problema fundamental. Así que no tiene que ver con racismo, tiene que ver con sentido común. Ningún país del mundo va a permitir esto. En Europa, siendo países liberales, no permiten este tipo de migración. La gente se regresa lo antes posible en España. Tienen barreras en Israel. Tienen cosas. Esta inmigración ilegal, descontrolada, sí ha creado inseguridad. Sí han muerto gente en manos de inmigrantes que llegaron ilegal. Sí hay pandilleros, sí hay drogas, sí hay todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un imán la frontera para estos elementos criminales. Y de eso de ser preocupante para la gente que están abogando por los Qué bueno que inmigrantes. tocaste ese tema, porque ha habido una campaña muy clara y sistemática de los republicanos por ligar las palabras inmigración con criminalidad. Las estadísticas son muy claras. Los crímenes que cometen los inmigrantes no son más altos que los que cometen otras partes de la ¿Quiénes son comunidad. esta gente? No están procesadas. ¿Quiénes son? Cometen crímenes, pero no a niveles más altos. Pero no sabemos quiénes cuando son. ocurre un crimen hecho por indocumentados, se le amplifica mucho más que cualquier otro criminal. Porque están aquí ilegalmente. ¿Te parece justa, Vanessa? No es así. Y todos los estudios de organismos que son independientes muestran que no hay conexión entre la inmigración y el crimen. Pero obviamente, si queremos ver quién está viniendo a nuestra frontera, entonces tenemos que tener un proceso ordenado. Tenemos que reformar nuestro sistema migratorio. Y fundamentalmente, esa es la solución. Si queremos tener un mejor control, tenemos que reformar nuestro sistema migratorio. Pero el punto es diferente acusar a los inmigrantes de todo lo que está pasando como lo está haciendo Trump. Esta palabra no me corresponde a mí ser el que hace las preguntas aquí. Alguien está aquí ilegalmente. ¿Cómo se puede justificar eso? Uno está aquí legalmente o ilegalmente. Si yo hago un crimen fuera ahora, es ilegal o ilegal. Llegar a una persona que no tiene derecho de estar en nuestro país, que ingresó ilegalmente, y bajo nuestra ley se califica como un ilegal, bajo la ley de Estados Unidos, y comete un crimen, sí, eso es de alta preocupación, no solamente para los hispanos que están aquí, como yo, legalmente, pero para el resto del país. Así que no hay manera de justificar lo que es ingreso ilegal a nuestro país. Y ahora están tratando ellos de decir, sí, puedes entrar ilegalmente y te vamos a dar pero un ya camino, te hiciste la pregunta, Adolfo. Hay personas que tienen derecho al asilo, que no tienen documentación. Estamos hablando de legales, Bajo ¿no? la ley estadounidense, tú puedes no tener documentos migratorios y tener derecho a que se escuche tu caso. Y los casos, y mientras no se regularice tu situación, vas a estar indocumentado en este país y eso es perfectamente legal. Y las personas que cometieron, Claro. las personas que cometieron estos crímenes que se han puesto por medios de comunicación no pidieron asilo. Ingresaron aquí. El tema no es que no los hayan cometido. Y las personas que entran por las sombras que no han entrado pidiendo asilo, ¿ellos están aquí legalmente o ilegalmente? El punto de discusión no fuera que se amplifican Todo más el mundo ha pedido esos asilo. crímenes que Todo los el que mundo. cometen otras personas. Entonces, injustamente se les presenta como que son los únicos que... Pero vamos a darle la palabra a Vanessa. Vamos a darle la palabra a Vanessa. Pienso que es importante entender eso. Hay mucha gente que, bueno, obviamente tenemos indocumentados en los Estados Unidos y la mayoría de estadounidenses quieren que estas personas que contribuyen, que han venido acá para mejorar sus familias, para hacer contribuciones a este país, que son trabajadores esenciales en muchas industrias, puedan tener un camino a la legalización para que no sean explotados, ¿ok? Para que no, ¿puedes dejar hablar, por favor? Estás dominando toda la conversación. Vamos a dejar terminar porque tenemos poco tiempo. Sí, entonces tenemos que buscar una solución para la gente que está acá, que está viviendo por décadas, incluyendo Dreamers, incluyendo trabajadores agrícolas, etcétera. Y tenemos que reformar nuestro sistema en la frontera. Lo que no es correcto es que se le culpe a los inmigrantes de todo lo que está pasando acá, como Trump está haciendo, y radicalizando a mucha gente en ese proceso. Tenemos que preguntar a la gente en la frontera que está viviendo esto. Tenemos que continuar esta conversación porque se nos terminó el tiempo. Les agradezco ilegal mucho. es ilegal. Yo sé que es un tema que levanta pasiones, pero bueno, hay que decirlo, como tú lo dijiste, Adolfo, también tú, Vanessa. En este país casi todos somos inmigrantes. Pero lo problemático es que a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, este debate de inmigración se ha intensificado. Y con ello también la tendencia a convertir a los inmigrantes
en chivos expiatorios. Se recurre a la retórica antiinmigrante como una herramienta para movilizar a las bases, desviar la atención de los problemas fundamentales del país. Esta estrategia, me parece a mí, no solamente es inmoral, sino que también perjudica a una población ya vulnerable que solo busca, la verdad, como todos nosotros, una vida mejor. La contribución de los inmigrantes a la economía es innegable, trabajan en sectores esenciales, la agricultura, la atención médica. Sin embargo, a veces les presenta simplemente como una carga o como una amenaza, y eso los deshumaniza. En lugar de buscar soluciones humanitarias, se lanzan estos discursos de división y odio. Yo creo que lo importante es que los inmigrantes no sean utilizados como herramientas de juegos políticos. Ese es mi comentario personal. Izquierdista. Te agradezco, les agradezco mucho. Muy Bueno, bien. muchas gracias por acompañarnos en Mano a Mano. Los esperamos la próxima semana con mucho más. Nos pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a nuestra página de la Red Hispana en Facebook. También seguirnos en YouTube, en la plataforma X, Instagram y en inglés en nuestras páginas de We Are Latinx y Melanie Thriving. Este programa fue traído a ustedes por Robert Wood Johnson Foundation. Muchas gracias.